Buenas tardes, profesor. Hoy le venimos a explicar lo que es de la práctica número 6, el amplificador operacional. Somos de Ingeniería de Sistemas Computacionales del tercero A. Como integrantes tenemos a Bendaño Mancilla, Ángel Omar, Clímaco Ruiz Manuel de Jesús, Landeta Esteve Alazar, Farfán Arriaga José Luis y su servidor Sánchez Morelos Luis Enrique. Por consiguiente, sigue mi compañero Clímaco, que va a explicar los conceptos básicos. El primer concepto básico que abarcaremos va a ser el de fuente de voltaje o fuente de alimentación. En el término de la electrónica, una fuente de alimentación simplemente lo podemos definir como un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red en corriente continua o directa. Y esta a su vez la podemos encontrar en muchos aparatos, los cuales, por mencionar algunos de ellos, como lo son las televisiones, lo que son las computadoras, celulares, entre muchos otros. Diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. El segundo concepto que abarcaremos va a ser el de condensador. Un condensador, o también conocido como capacitor, es uno de los componentes electrónicos pasivos como las resistencias. Los condensadores se utilizan generalmente para almacenar la carga eléctrica. Y la carga eléctrica que contiene el condensador será en forma de un campo eléctrico. Los condensadores actualmente desempeñan un papel sumamente importante en muchos circuitos eléctricos y electrónicos que apreciamos en nuestra vida diaria. Siguiente diapositiva, por favor. Y el último concepto que abarcaremos va a ser el de diodo. Un diodo lo definimos como un componente electrónico que solamente permite el flujo de la electricidad en un solo sentido. A su funcionamiento se parece al de un interruptor, el cual abre o cierra también los circuitos. Los diodos están conformados por dos tipos de materiales diferentes, los cuales se traducen al hecho de dos terminales. El primer componente es un ánodo y el segundo un cátodo. Lo dejo con mi siguiente compañero para que siga con la presentación. Bien, los materiales que necesitaremos para esta práctica será un transformador con primario 110 volts y secundario 606A y salida de 12 volts. Bien, y aquí vemos como el esquema que está realizado en Proteus o que nos lanza directamente Proteus, ya que sabemos que no lo haremos de manera física, sino lo haremos de manera simulada. Luego tenemos un circuito integrado de LM70805, que lo podemos ver, y tenemos un circuito integrado LM7812. Y también vemos su representación gráfica como está en el Proteus. Tenemos un condensador electrolítico de 1000 microfaradios. Tenemos dos condensadores electrolíticos de 1 microfaradio, dos condensadores cerámicos de 0.1 microfaradios. Bien, y tendremos dos resistencias de 330 ohms, un switch que servirá para encender y apagar el circuito, 4 nodos, 1N4001, y pues decidimos directamente representarlo como para lo que nos va a servir, que es un puente de diodos. Pero eso lo explicará un compañero en la siguiente diapositiva. Y tendremos también dos LEDs que servirán para comprobar el funcionamiento de la salida de los poles del circuito. Bien, yo les explicaré lo que es el puente de diodos y cuál es su función. En la parte BR1, pues tenemos un puente de diodos que está compuesto por 4 diodos. A estos puentes también se les llega a conocer como puentes rectificados. Esto nos sirve para rectificar la corriente. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que pasa de una onda pulsante o senoidal a una onda continua. En el caso de nuestro circuito, esa es la función, ya que pasa la onda senoidal que viene de la parte inferior de nuestro circuito y que esta a su vez pasa a alimentar al transformador TR1, el cual se verá con un voltaje reducido, esto en proporción a la de la corriente eléctrica que le apliquemos. Ese voltaje que se le llega a entregar al puente rectificador y el puente rectificador transforma la corriente alterna en corriente continua y en nuestro caso pues sería corriente continua pulsante.
Bien, ahora a continuación lo que veremos es la simulación en tiempo real de lo que es el circuito que ya se realizó previamente, ya se armó en lo que es Proteus para facilitar lo que es pues la exposición, ¿no? Aquí la presentación del proyecto, de la práctica. Bueno, para empezar, comenzaríamos en la parte inicial, ¿no? Donde tenemos el alternador. Nuestro alternador será nuestra fuente de poder que estaremos utilizando. Esta tendrá una amplitud de 220 voltios con una frecuencia de 60 Hz. También estamos utilizando lo que es un switch para tener encendido o apagado nuestro circuito. Este switch, al momento de estar abajo, como pueden ver ahí, y está conectado directamente uno con el otro, hace que la energía en el polo positivo pueda transcurrir al transformador. Cuando está hacia arriba o está desactivado, deja de fluir la corriente al transformador y por ende pues no tenemos un flujo de energía. Lo voy a dejar encendido. Ahora, otra parte sería el transformador. Pues se sabe que el transformador es un dispositivo el cual convierte el nivel de la energía alterna en su tensión en una energía más controlada. Está teniendo en cuenta lo que es la transferencia del principio de inducción electromagnética. Como podemos observar, en la parte de en medio de las tres líneas que se observa, esa sería como la parte donde se está transmitiendo pues dicha energía de forma eh, electromagnética, ¿no? La parte que lo constituye un transformador son tres: el polo positivo, que es el polo negativo, y ocupamos una extensión extra para tenerlo en tierra. La energía se dirige hacia esta parte que le explicará otro compañero. Pues Bueno, bueno, aquí tenemos los diodos, el puente de diodo, el cual rectifica las ondas senoidales y nos deja solamente con la parte positiva que nos otorga la onda senoidal de la corriente alterna. Más adelante tenemos a los condensadores. Voy a mencionar algo sobre los condensadores. Un condensador, al igual que una bobina, se considera un elemento activo porque almacenan energías, mientras que una resistencia se considera un elemento pasivo porque disipa la energía. Están dos condensadores, que es el condensador electrolítico y el condensador cerámico. Estos tienen una diferencia, que el condensador electrolítico tiene polaridad y el condensador cerámico no tiene polaridad. En esta parte manejaremos los condensadores con microfaradios, los cuales nos van a filtrar las ondas senoidales y van a seguir limpiando parte de la corriente que nos está llegando como alterna. Después tenemos los LM7805, los cuales, el cual nos sirve a que pase un voltaje de 5 al resto del circuito. En la parte de abajo tenemos un LM7812, el cual solamente hace que pase 12 de voltaje para el resto del circuito de esa parte que tenemos ahí. Después topamos con otros dos condensadores en cada camino, el cual nos hace filtrar un poco mejor la corriente que nos está llegando, y tenemos al final condensadores cerámicos, los cuales nos van va a dejar permitir el flujo de la demás corriente, donde se va a topar con la resistencia y con el LED.
y mi otro compañero va a explicar un poco más a fondo lo que les acabo de mencionar. Sí, bien, bueno, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué si necesitamos un transformador directamente, por qué no utilizamos directamente de ahí la corriente que sale? Bien, pues el transformador, aunque hace un muy buen trabajo de convertir la corriente alterna a corriente directa, o sea que aplana las zonas senoidales y nos entrega simplemente ondas, una onda continua, o es lo que se busca, no hace un excelente trabajo, o sea, su trabajo no es 100% efectivo, sino que hace un buen trabajo, sí, pero no acaba de aplanar bien las curvas o las ondas senoidales. Por eso nosotros necesitamos hacer un filtro de esas ondas senoidales y aplanarlas para que se convierta en corriente directa. Filtramos la señal para tener una corriente más suave o lo más suave posible. Como sabemos en la realidad, pues no, como esto es una simulación, pues vemos directamente valores que sí nos dan correctos, pero en la vida real puede llegar a que varíe entre la salida que podemos llegar a tener. El capacitor, como ya lo dijo mi compañero, nos sirve para suavizar la onda, pero no es el único. A mayor potencia que requiera la carga de mayor filtrado deberá, o un filtrado de mayor calidad debe de ser. O sea que si tenemos mucho mayor voltaje, necesitamos un mucho mayor filtrado dependiendo de si queremos una salida continua, una continua más estable. Vaya. Y como podemos observar, pues si encendemos el circuito o si corremos eh, la simulación, ¿sí? Vemos que la corriente que nos entrega del lado izquierdo es una corriente de 5 volts y la que nos pasa al siguiente, del lado derecho, es una corriente de 12 volts, ¿sí? Entonces, y vemos que se encienden los LEDs. Esto nos sirve para verificar que sí enciende, que sí está pasando una corriente dentro de todo nuestro circuito. Y hasta aquí quedaría nuestra explicación sobre el circuito. Si nosotros apagamos o si sí, directamente, ahí se apaga todo y pues ya no está pasando energía, ni los switch ni los voltímetros quedan con energía. O sea, no quedan midiendo los 5 volts, sino que ahora nada más miden 2.90 volts. Sí, pero eso es porque, como dijo mi compañero, los capacitores son elementos activos que guardan energía. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir descargando y van a hacer que pierdan energía, ¿sí? Si volvemos a encender, se vuelven a cargar y vuelven a encender y poco a poco se van apagando, ¿sí? Los LEDs, si vemos, los LEDs hacen una clara referencia a ello. Si, por ejemplo, ahí tenemos a su máxima capacidad, ¿no? Pero si apagamos la simulación, por favor, compañero, apaga la simulación y ve rápido y vemos cómo se van a ir apagando los LEDs. Esto es porque los capacitores, como ya lo reitero y lo vuelvo a hacer hincapié en ello, es que nos guardan energía y eso hace que en el circuito todavía circule un poco de energía y esa energía es gastada por los LEDs hasta que llega otra vez a 0 volts. Bueno, otra cosa para recalcar sería la senoidal, que podemos notar con ayuda de un osciloscopio, y esta senoidal pertenece a la corriente alterna. Cuando llega a la parte del puente de diodo, la senoidal cambia y solo nos muestra la parte positiva de la senoidal y convierte la corriente a una corriente continua, como lo podemos ver aquí. En esta parte tuvimos que modificar cada una de las senoidales para que se lograra ver, y así es como lo podemos apreciar. En esta parte acaba de pasar por el condensador, el que igual hace que la senoidal se vaya inclinando un poco. Si lo dejamos en la misma posición que la senoidal original, esta no se apreciaría tanto y se viera como una línea recta. Y hasta acá quedaría nuestra explicación sobre la práctica número 6 y el circuito que se nos pidió.